Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Carmelo José Espinosa, para los que no me conocen. Soy profesor del Departamento de Medicina Interna de la Universidad Nacional de Colombia. Soy internista, soy intensivista y epidemiólogo también. Hoy vamos a estar hablando de uno de los diseños de investigación en general más simples y sencillos que tenemos en la producción de conocimiento científico médico, pero no por eso menos importante. El reporte de caso y la serie de caso. Vamos a hablar un poquito de cómo se define, de dónde viene, cuáles son sus características más importantes, por qué son importantes los reportes de casos y las series de casos, por qué son vigentes, siguen vigentes y por qué probablemente jamás van a desaparecer, cuáles son sus limitaciones fundamentales y finalmente entonces cuáles serán las recomendaciones para usarlos de manera correcta. Lo primero que quiero es que recordemos un poco en este momento del curso de epidemiología en el que ustedes están, ya habrán hecho una revisión general sobre eh, los tipos de diseños de investigación, cómo se clasifican de manera general y de forma muy grande, y probablemente este sea uno de los conceptos más importantes que deben tener en la mente. Entonces, recordemos que para todos aquellos diseños de investigación o estudios de investigación donde tenemos entes primarios, objeto de estudios, individuos, poblaciones, sujetos, etcétera, vamos a clasificar a este tipo de diseños primariamente en si tenemos o no verdaderamente una intervención que hacemos sobre ellos. Para todos aquellos estudios en donde el investigador asigna una intervención y por ende una exposición, los vamos a llamar estudios experimentales. Si esos estudios experimentales están adecuadamente aleatorizados y se considera que el método aleatorio es correcto, entonces los vamos a llamar ensayos clínicos aleatorios, que todos ustedes conocen ya en la actualidad. Pero con mucha frecuencia también tenemos estudios experimentales que no necesariamente cumplen el criterio para decir que corresponden a ensayos clínicos aleatorios verdaderos. Y entonces vamos a tener aquí de manera frecuente estudios experimentales que tienen, por ejemplo, grupo único, que no tienen grupo comparador, los estudios que no son adecuadamente aleatorizados y que se denominan cuasi experimentos. No quiere decir que estos estudios no sean importantes, ¿no? Por ejemplo, muchos estudios en las ciencias básicas arrancan por acá y con mucha frecuencia en medicina no tenemos el escenario apropiado en el que podamos verdaderamente desarrollar ensayos clínicos. Entonces también tendremos algún tipo de diseños experimentales en donde a pesar de que los investigadores asignan las intervenciones, las exposiciones a los individuos, no necesariamente cumplimos el criterio de ensayo clínico aleatorio. Del otro lado vamos a tener entonces a nuestros estudios observacionales, que son todos aquellos estudios en donde el investigador no es capaz de asignar la exposición, no es capaz de realizar una intervención directamente sobre ellos, sino que simplemente se dedica a observar la ocurrencia del fenómeno en la naturaleza. Y para ello vamos a ver de manera primaria si están o no compuestos de grupo comparador. Si definitivamente no tienen un grupo control, un grupo de comparador, etcétera, la mayoría de estos estudios serán estudios descriptivos. Y aquí en los estudios descriptivos vamos a tener entonces los casos clínicos, las series de casos y ocasionalmente los estudios transversales. Algunos tipos de estudios transversales pueden hacer parte de este grupo, de los estudios analíticos, dependiendo de la forma en cómo se llevan a cabo. No necesariamente son siempre estudios descriptivos, pero esta es la forma más genérica y sencilla de clasificarlos. Si el grupo, además de eso, si el estudio observacional, además de eso, tiene grupo control y yo soy capaz, además, de hacer un análisis que me permite obtener con mucha frecuencia medidas de asociación, entonces vamos a tener estudios analíticos. Estos estudios analíticos nos aportan mucha mayor información y aquí tenemos con más frecuencia los más conocidos que son los estudios de casos y los estudios de casos y controles y cohortes. Nosotros nos vamos a centrar entonces en el día de hoy aquí, en este tipo de estudios descriptivos, que son nuestros estudios observacionales, que no tienen un grupo control particular, que no tienen una metodología particular y que básicamente se caracterizan por dedicarse a describir la ocurrencia del fenómeno. Entonces, ¿cómo los vamos a definir? El reporte de caso
y la serie de casos son un tipo formal de reporte científico. Algunos autores no los consideran diseños propiamente dichos porque allí no estamos respondiendo claramente una pregunta de investigación y no tenemos una metodología científica estandarizada o cualidad que lo haga merecer el título de diseño, pero digamos que en general lo metemos en ese grupo en el que un autor básicamente nos cuenta unos hallazgos relativos a un evento que característicamente es muy notable, muy importante y que por supuesto merece ser comunicado. Los reportes de caso entonces se caracterizan por ser sencillos y prácticos, ¿cierto? Además de eso, porque nos van a brindar un resumen sobre ese evento notable o sobre ese caso sobre el que se quiere hacer particular relevancia. Y lo más importante de todo es que permite dejar en la literatura científica evidencia de la presencia de ese fenómeno que va a contribuir, como lo vamos a ver más adelante, a una gran cantidad de funciones en todo lo que tiene que ver con la producción de conocimiento científico. Todos ustedes han visto más o menos cuáles son las características de un reporte de caso. Aquí tenemos, por ejemplo, un caso típico de un paciente con neurosífilis cuyo objeto fundamental del autor está en recordar la presencia de esta enfermedad, hacer una revisión muy corta de la literatura y contarle al mundo o a sus lectores la presencia de un caso muy típico y particular de una enfermedad. Pero también han visto, por ejemplo, sobre enfermedades mucho más raras que característicamente se tratan a través de este tipo de diseños, que son enfermedades cuya prevalencia en la población es muy baja, que con mucha frecuencia no nos vamos a encontrar y que cuando las encontramos usualmente tenemos que ir a la literatura para recordarlas, para verlas, para mirar cuáles son sus características o para ver de qué se compone. O finalmente, por ejemplo, en este último caso, como esta serie de casos publicada en New England Journal of Medicine de manera muy reciente, en el año 2022, donde se hace la descripción de la serie de casos del brote de viruela símica que se han presentado de manera reciente y donde se muestran todas las características de la población de los individuos que han sido afectados y que contribuye de manera significativa a la construcción del conocimiento relativo a ello. No siempre estos reportes de casos se publican en revistas de bajo impacto, ¿no? Miren como por ejemplo una serie de casos muy relevante puede estar publicada en un journal de muy alto impacto si uno tiene la información, los datos y todo lo que se necesita y la escogencia sobre todo del caso. Cuando se hace un reporte de caso, cuando se escribe una serie de casos, ¿qué es lo que fundamentalmente se hace? Entonces, de manera muy simple y sencilla, el autor, quien tiene una experiencia alrededor de un evento sobre el que él tiene conocimiento y que considera es relevante, lo selecciona. Ese evento es lo suficientemente importante, lo suficientemente diciente, lo suficientemente atípico como para que esos hallazgos sean descritos en la literatura, sean mostrados, sean resaltados. Se hace esa recopilación que usualmente es retrospectiva, porque el evento ya ha sucedido, el autor ya lo ha visto, ya lo ha presenciado y él decide que es lo suficientemente importante como para describirlo. Y entonces finalmente se va a la redacción general del evento que tiene una cualidad fundamental y es que esta redacción es fundamentalmente libre, no tiene una metodología estricta, no tiene unos pasos estrictos y característicamente la conduce el autor de la forma que él considera es lo más relevante. Eso finalmente se envía a una revista científica que va a una evaluación por par, como cualquier tipo de conocimiento científico que en la actualidad se divulga, que es uno de los pasos característicos y fundamentales, y finalmente se decide si se publica o no. Por lo tanto, dentro de sus cualidades más importantes tendremos su naturaleza retrospectiva. Casi siempre las series de casos, los reportes de casos son retrospectivos. Es el autor quien selecciona el evento notable, lo que él quiere contar. Por lo tanto, eso lleva un sesgo ahí de selección bien importante, porque la mayoría de veces serán eventos positivos, muy llamativos, y la mayoría de eventos negativos casi nunca se publican. No tiene una metodología clara. El autor decide cuáles son los elementos notables que él quiere contar, las características que él quiere describir y lo que a él le parece relevante sobre la presencia de ese caso clínico y por supuesto no tiene comparador, es decir, aquí no vamos a tener un grupo control sobre el que podamos comparar la presencia de nuestro caso, pero sí va a haber una literatura general sobre la que se puede comparar la presencia del evento, como por ejemplo si se conoce
de que alguna enfermedad sea, por ejemplo, muy mortal o tenga una tasa de mortalidad muy alta y de repente algún tipo de intervención modifica eso de manera significativa. Es posible ver que hay claramente un efecto diferencial sobre la historia natural de la enfermedad. Eso se puede comparar con lo que ya está publicado en la literatura, por supuesto de manera parcial. No se considera que de manera primaria tengan grupo control los reportes de caso. ¿Cuáles son sus bondades más importantes? Las cualidades que van a hacer que este tipo de diseño o de reporte científico valga la pena, lo que han hecho que históricamente persistan aquí, que sigan con nosotros, que sean de todas formas muy importantes. Lo primero y más relevante es que van a mostrarnos esos eventos notables, atípicos, que no vamos a ver de manera cotidiana y que van a observar algunas personas de manera muy inusual. Lo segundo es que son una fuente fundamental para la creación de nuevas hipótesis, precisamente porque nos están mostrando un evento que no esperábamos, lo que normalmente no vemos y el comportamiento más particular de una entidad nosológica, condición o fenómeno médico. Nos van a permitir recopilar, por ejemplo, a todas las enfermedades que son muy raras y van a ser básicamente las series de casos de donde vamos a tener información de estas enfermedades. Permiten resumir presentaciones muy típicas y entonces a partir de allí también aprendemos, como por ejemplo en la descripción de una enfermedad, en el caso de la neurosífilis. Su proceso de redacción es muy libre, no tiene un formato y eso le da también, digamos, un tipo específico de reporte en medicina y puede ser el puente inicial de incentivo para que muchos autores empiecen a investigar, sobre todo los investigadores legos que están empezando, en donde probablemente la serie de casos, el reporte de casos sean de los primeros tipos de reportes científicos que ellos característicamente producen. Por lo tanto, su elemento más clave y fundamental será en permitirnos ver eso que es notable, eso que es nuevo, eso que es clave y eso que merece resaltar que característicamente no está dentro del comportamiento común de un fenómeno o de una enfermedad. Dentro de su importancia, entonces los reportes de caso pueden ser la descripción inicial de una nueva enfermedad. Y entonces es posible, por supuesto, buscar el primer reporte sobre la serie de casos de la pandemia de SARS-CoV-2. Es posible encontrar el reporte de caso de la primera publicación en la literatura el desarrollo de una nueva técnica quirúrgica o de una variación de una técnica quirúrgica y por lo tanto son fundamentales. Son el reporte epidemiológico más importante en farmacovigilancia. Si ustedes recuerdan, esas fichas epidemiológicas que se llenan de manera obligatoria cada vez que se presenta un evento adverso relativo a una enfermedad, con mucha frecuencia terminan reportados en la literatura como reportes de casos y series de casos, y es posible demostrar históricamente que muchos eventos adversos asociados a medicamentos o el conocimiento de un nuevo mecanismo de acción que se desconocía ha sido descubierto a través de un reporte de casos sobre el mecanismo o el comportamiento de un medicamento en una población específica. Por lo tanto, son la vía para mostrar los descubrimientos. Los reportes de casos son la vía para mostrar lo nuevo, para mostrar el descubrimiento. Permiten caracterizar procesos nosológicos, ya lo vimos, es decir, enfermedades típicas sobre las que queremos aprender, y son fuente de diálogo y de conversación entre autores e investigadores sobre la presencia de un evento. Es decir, son el nacimiento de una nueva idea, son el nacimiento de una nueva hipótesis, son el descubrimiento de un nuevo fenómeno. Allí es donde ustedes deben apuntar cuando quieran publicar verdaderamente casos o series de casos que sean fundamentalmente relevantes y que se las publiquen con facilidad.